Muy buenas tardes a todos. Especiales saludos a Daniel Comba, que va a dictar el curso, a Gustavo Menéndez, ambos de la Universidad Nacional del Litoral. Como dijo Raúl, la Universidad del Litoral nos viene acompañando desde hace varios años, no solamente a través del Profidot, sino también nosotros hemos trabajado mucho a través de la vinculación tecnológica. Gustavo también ha trabajado en la parte de extensión con nuestra universidad, es decir que hemos trabajado cercanamente con la Universidad Nacional del Litoral, así que agradezco mucho. En el día de hoy estamos presentando el curso El Planeamiento en Universidades Públicas, que este curso no es casual en todo el proceso que lleva desarrollando la universidad, porque estamos en un proceso de planificación estratégica. Entonces este curso también va a ser muy útil para todos los equipos de gestión que están participando hoy, porque está el equipo del rectorado y de las distintas unidades académicas. La planificación estratégica ha dado inicio en el 2020, es una planificación por 10 años, y a través de una reflexión profunda pretendemos definir el desarrollo institucional de nuestra universidad. Seguramente, Daniel, con tu curso, a través de tu curso, van a haber nuevas herramientas para trabajar en nuestra universidad, así que estoy muy agradecida del dictado, y también quiero desearles a cada uno de ustedes que sea de mucha utilidad y que lo desarrollen exitosamente. Muchas gracias. Gracias, José, perdón que no te mencioné. Gracias, José, que sé que estás detrás de todo esto. Gracias, José Jun. Bueno, muchas gracias, María Beatriz. Bueno, gracias, Raúl. Bueno, José, saludos también. Sé que estás fuera de Catamarca, al pie del cañón en el CIN, así que también un fuerte abrazo. Bueno, la verdad que para nosotros es un gusto, como siempre, poder compartir con la Universidad de Catamarca, bueno, y con muchas universidades nacionales, estas acciones en conjunto de colaboración, también de crecimiento y enriquecimiento mutuo, ¿no? Como lo representan todas estas instancias. Como bien se dijo aquí, bueno, damos comienzo a este tercer ciclo, tercer año, donde venimos llevando adelante en el marco del convenio entre la Universidad Nacional de Catamarca y la Universidad Nacional del Litoral, este proceso de formación, que en el caso de nuestra universidad lo llevamos adelante a través de la Escuela de Formación en Política y Gestión Universitaria. Así que, bueno, la verdad que no solamente agradecemos bueno, esta predisposición al trabajo conjunto de la universidad, bueno, una universidad que permanentemente, con la Universidad de Catamarca, permanentemente estamos haciendo actividades y acciones conjuntas, hemos participado, y también Catamarca ha participado de, bueno, un sinnúmero de actividades organizadas por nuestra universidad. Yo quería recordar de que, bueno, cuando nació esta escuela de gobierno, esta escuela de formación en política y gestión universitaria, que, bueno, es la primera institución de escuela de gobierno en el sistema universitario, la verdad que, bueno, planteamos como objetivo precisamente este fecundo intercambio entre las universidades, compartiendo experiencias, miradas y también, bueno, trayectos formativos y de enfoque en materia de política y gestión universitaria. No solo articulando por ahí de pronto las carreras de pregrado y grado, que en varias universidades la tenemos en gestión universitaria, sino también, bueno, ofreciendo estos espacios de formación, de posgrado, y también, bueno, como estamos en este momento, nos encontramos en este momento en camino de la carrera también de una carrera de posgrado en política y gestión universitaria. Y decíamos esto porque lo que nos animó en el 2018, bueno, a 100 años de la reforma, fue también algo muy significativo, fue un proyecto muy significativo en clave justamente de pensar y repensar nuestras instituciones universitarias. La política y gestión universitaria es un campo muy rico, apasionante, y que realmente tiene una gran cantidad de aristas como para justamente pensarlas, trabajarlas y también iniciar estos procesos de formación. Porque, bueno, cuando hablamos de conducir o llevar adelante, bueno, la acción universitaria, no solo
lo debemos hacer, disculpen, no solo decía, bueno, debemos ocuparnos de todo su sistema de organización que tiene que ver con su sistema administrativo, de gestión presupuestaria, con su infraestructura, bueno, con sus servicios, sino también fundamentalmente esto que tiene que ver con el desarrollo de sus funciones sustantivas, de extensión, de investigación y fundamentalmente sus ofertas académicas de pregrado, grado, posgrado. Y todo esto con una mirada atenta de lo que está ocurriendo en la región y en el mundo, porque realmente esto de definir o imaginarnos nuestras universidades para de aquí 10 años, 20 años, tiene mucho que ver con esto de este trabajo de prospectiva, esto de imaginar futuros, escenarios, en un mundo, bueno, cambiante, de una velocidad sorprendente y que nos obliga justamente a prepararnos y justamente a formarnos en nuestros equipos y fundamentalmente en toda la comunidad que tiene la responsabilidad de llevar adelante las políticas institucionales. Bueno, entonces de esto se trata, porque obviamente dentro de todas las propuestas de formación, el planeamiento, como lo planteaba Matu, esto de imaginarnos un futuro posible, y no solamente decía Matus, de imaginar un futuro posible, sino también crear todas las herramientas y las condiciones para que ese futuro sea realmente alcanzable y lo podamos lograr. Entonces, obviamente que el planeamiento en la universidad y obviamente incluye la autoevaluación y la evaluación como parte del planeamiento es central, y por eso decíamos que no es casual que hoy estemos iniciando este curso dentro de la propuesta de las ofertas de curso de posgrado, bueno, justamente que se va a abocar especialmente al planeamiento universitario. Y en este caso, bueno, Daniel Comba va a tener la responsabilidad de coordinar el equipo, de estar a cargo del curso con el equipo que lo va a llevar adelante. Bueno, Daniel es, bueno, licenciado en Ciencias Políticas, magíster en Ciencias Sociales, vicedecano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de nuestra facultad, de nuestra universidad, y bueno, y fundamentalmente con una larga y amplia experiencia en políticas y gestión de ciencia y técnica y obviamente universitaria en general, y actualmente, bueno, está a cargo ya de hace un buen tiempo del planeamiento de nuestro plan de desarrollo de la universidad, que en este momento se llama justamente, bueno, plan integral del planeamiento de desarrollo institucional de nuestra universidad. Así que bueno, la verdad que esperemos que, bueno, alcancemos las expectativas de cada uno de ustedes y fundamentalmente sabiendo que la Universidad de Catamarca bueno, viene iniciando un proceso de planificación en la universidad, así que esperemos que podamos contribuir significativamente como aporte a este proceso que está iniciando la universidad. Así que bueno, les deseamos entonces un muy buen curso y que lo aprovechen en todas sus expresiones. Lo dejamos entonces bueno, en la voz y en la coordinación y en el dictado de Daniel Comba, y bueno, que nos va a comentar un poco cómo lo va a encarar al curso, ¿no? Ya gran parte de ustedes ya lo saben, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, agradecer a las autoridades que nos acompañan por la presentación. Para mí y para la Universidad del Litoral, como bien decía Gustavo, es un honor estar acompañándolos en estos procesos de intercambio, de discusión, de formación principalmente. En este caso, puntualmente vinculado con temáticas de planeamiento. Yo, en lo personal, como señaló Gustavo, tengo alguna experiencia en gestión de la universidad, y también en facultades, y desde hace 3 años estoy más a cargo del área de planeamiento de la universidad, en una dirección que se llama Dirección de Planeamiento Institucional y Articulación de Políticas, que tiene justamente
como una de sus objetivos, no solamente tener a cargo el proceso de planeamiento, sino en ese proceso de planeamiento que, como vamos a ver y como ustedes también deben intuir o conocer, es bien complejo, dadas las complejidades que tienen las instituciones universitarias, la dimensión de, además del planeamiento, de ir articulando, en la medida de lo posible y en el marco del proceso de planeamiento estratégico, las distintas áreas, ¿no? De allí también esta dimensión que tiene la dirección final, que es la de articulación de políticas. Lo que nos interesa a nosotros, el curso, si bien está a cargo, o lo estoy coordinando, van a participar también otros actores de la universidad en los próximos encuentros que han estado vinculados al área de planeamiento en la universidad, o que están a cargo también de algunas secretarías y que tienen también algunos roles políticos en la facultad. Lo que nos interesa es hacer una discusión que para nosotros siempre es rico entre la teoría y la práctica. Ahora después vamos a ver un poco los contenidos del curso y demás, y explorar el ambiente virtual como una primera introducción, pero van a ver así un primer componente, que es un primer eje más vinculado a discusiones teóricas, o más que a discusiones, a diferentes posicionamientos en torno al planeamiento, que ese primer eje tiene como principal objetivo contextualizar la importancia del planeamiento en las instituciones universitarias, principalmente en universidades públicas, en Argentina y en América Latina, y para eso hacer una identificación de cuándo surge o cuándo cobra relevancia el planeamiento en las organizaciones públicas en América Latina, y por qué es relevante o debería ser relevante para las instituciones universitarias impulsar procesos de planeamiento, ¿no? Ahí, digamos, como la primera pregunta disparadora de este primer eje es ¿por qué es importante planificar en las universidades públicas? Para eso también vamos a ver en este primer eje, algunas diferentes enfoques de cómo entender o cómo se han entendido los procesos de planeamiento, ¿no? Desde los primeros enfoques más normativos, o más centrados en el plano del deber ser, a enfoques ya más asociados con lo que realmente se puede hacer, o más estratégicos, si se quiere, más allá de no perder esa relevancia de a dónde queremos llegar como institución. Entonces, y como primera introducción, y para ir comentando un poco también cómo vamos a organizar el curso, estoy compartiendo pantalla, no sé si ven lo que estoy compartiendo. ¿Sí? Sí. Este es el ambiente virtual. Aquellos que todavía no se matricularon, esperamos que se puedan matricular. Algo que no dije al inicio, pero que es importante que estén todos en conocimiento: estamos grabando la clase para dejarla disponible para aquellos que no pudieron estar hoy conectados. Así que bueno, la clase de hoy también la vamos a subir al ambiente virtual. Entonces yo les decía, tenemos un programa que está así disponible en el entorno, también lo pueden bajar. Tiene el programa lo armamos en 3 ejes con 4 módulos, algo no muy extenso, pero que creo que nos va a permitir a nosotros hacer esta relación entre teoría y práctica, que me parece que es lo más fructífero, sobre todo para quienes están en gestión, y pensando también en los destinatarios centrales del curso y en el objetivo que tiene también la Universidad Nacional de Catamarca con estas instancias formativas. Es el primer eje conceptual, que yo señalaba recién, en donde vamos a partir de esa pregunta de por qué planificar en las universidades, viendo así los principales modelos en torno al planeamiento, haciendo una caracterización de esos 3 tipos ideales de pensar el planeamiento, como lo es el planeamiento normativo, el planeamiento estratégico situacional, y también ver así algunas
algunos enfoques vinculados con los planes de desarrollo institucional, ¿no? Que es ese último punto que está así en ese módulo 1, y hacer allí también un panorama, como cierre de ese módulo, de cómo está el planeamiento hoy en las universidades argentinas, ¿no? Ahí, a partir de algunos trabajos que se hicieron acá en la universidad, de algunos estudiantes de maestría, que hicieron un relevamiento de, bueno, cuántas universidades hay con áreas de planeamiento, cuántas universidades tienen procesos de planeamiento, qué tipos de planeamiento y cuál es el horizonte temporal, bueno, y demás. Vamos a hacer una breve caracterización del contexto actual de los últimos 5 años del planeamiento en el sistema universitario argentino. Después tenemos un segundo eje, que es el eje práctico instrumental, en donde, bueno, que esto espero que sea de gran ayuda, que seguramente muchos de esos momentos que vamos a ver son momentos que ya se dieron, que se están dando, que se darán en la propia universidad, que tiene que ver con las diferentes etapas o los diferentes momentos, por lo menos los momentos centrales del planeamiento, ¿no? El primer momento, que es el primer momento diagnóstico, y cómo la autoevaluación de la propia universidad, o la evaluación externa, se constituye en un insumo relevante, aunque no único, para ese proceso de planeamiento. Es decir, hay estrategias complementarias y hay definiciones políticas que la universidad, en virtud de su propia autonomía, puede fijar como agenda de planeamiento. El segundo momento que nosotros lo identificamos, o que se identifica también en el proceso de planeamiento, que tiene que ver más con el diseño del plan, y con esos momentos que aparecen en cualquier proceso de planificación, y que tienen que ver con la misión, la visión y el proyecto institucional, y cómo a partir de la identificación de déficit o brechas se puede enriquecer. Estás aceptando que lo grabo. ¿Y ahora qué querés? Los diseños de propio plan, y la importancia de introducir desde el propio diseño 2 momentos reflexivos, que es la cuestión de la coherencia y la coordinación entre las diferentes áreas y las diferentes estrategias que se puedan llegar a poner en marcha en el marco de esa visión que define la universidad. Y obviamente también la toma de decisión, como el momento, o la toma de decisiones como los momentos, si se quiere, más políticos y más de definiciones respecto a las estrategias y los ajustes que puede tener cualquier proceso de planeamiento en una universidad pública. El segundo módulo de este segundo eje, que sería el módulo 3, se vincula ya más con lo instrumental propiamente dicho, es decir, con el proceso de implementación del plan, cuando el plan ya empieza a marchar en lo operativo, ¿no? Y cómo se puede pensar esa implementación, ¿no? Implementación por programas, por políticas, qué rol juegan los proyectos, ¿no? Es decir, los proyectos innovadores. También así la coherencia y la coordinación, no en torno al diseño, sino en torno a ese conjunto de estrategias que se plasman en políticas, en programas o subprogramas, y un componente central que tiene y que debe tener todo proceso de planeamiento, que está vinculado con el seguimiento de esas acciones, ¿no? Para que haya un seguimiento, para que haya una evaluación permanente, vamos a ver que es necesario también que haya una suerte de definiciones observables acerca de si lo que nosotros planificamos y lo que nosotros estamos implementando va alcanzando o no las metas que nos definimos. Entonces allí también hay toda una serie de herramientas para pensar el seguimiento y la evaluación permanente del plan, o de un proceso de planeamiento, y cómo eso juega con la variable temporal, ¿no? Es decir, cómo juega la evaluación y la implementación en el corto, en el mediano y en el largo plazo de planeamiento, ¿no? Y aquí también vamos a ver que, y en línea con el módulo 1, que la temporalidad en los procesos de planeamiento en las universidades no es única, ¿no? Hay universidades que planifican lo que dura el periodo de gestión de un rector o una rectora,
y hay universidades que tienen procesos de planificación a más largo plazo, con horizonte de 10 años o 12 en algunos casos, ¿no? Y por último, un módulo 4, que lo definimos a partir del eje problemas y desafíos del planeamiento, en donde es un módulo que, si bien está al final, vamos a ver que va a ir apareciendo a lo largo de los 3 módulos anteriores, ¿no? Porque tiene que ver con las tensiones que están siempre presentes en organizaciones como las universidades públicas, que, bueno, obviamente se caracterizan por ser cogobernadas, porque los puntos de vista sobre determinadas problemáticas no siempre son comunes, y porque en última instancia también es deseable que así lo sea, para que se entable el debate, para que haya controversias o diferentes puntos de vista, y bueno, ver cómo se pueden sintetizar y demás. Pero además de eso hay algunas también tensiones estructurales, ¿no?, que tienen que ver, por ejemplo, entre la planificación de la universidad en virtud de su autonomía y la planificación del sistema universitario en su conjunto desde instancias nacionales, ¿no?, como puede ser desde la propia Secretaría de Políticas Universitarias o desde el Ministerio de Educación, o por qué no en algunas funciones sustantivas desde otros ministerios, como puede ser el de Ciencia y Tecnología. La tensión también que aparece en todo proceso de planeamiento en las universidades nacionales entre la planificación, entre planificar lo que yo denomino lo general y lo particular, ¿no?, los procesos de planeamiento encarados desde las áreas centrales de la propia universidad, y su diálogo con las estrategias y los eventuales procesos de planificación que pueden surgir en las propias facultades o departamentos. Y también la tensión entre lo que allí ven escrito como la trayectoria y la novedad, ¿no? Es decir, al momento de planificar, la relevancia que adquiere la trayectoria histórica de la propia universidad, es decir, aquellas políticas o programas que vienen desde hace tiempo implementándose en la universidad, y que muy probablemente sea deseable que se sigan implementando, porque contribuyen y de buena manera a las funciones sustantivas, a las funciones de apoyo, o a otras dimensiones de la propia universidad, versus la tensión también de cómo introducir la novedad, la innovación, la revisión de esas trayectorias, ¿no? Aquí aparece una tensión, como lo vamos a ver después, entre planificar en base a nuestras fortalezas, pero al mismo tiempo también identificar brechas, déficit, o áreas nuevas que se consideran importantes incorporar a ese proceso de planeamiento, y cómo se resuelve esa tensión, ¿no? Y por último, un punto así, que por ahí, si nos queda tiempo, o aprovechando los recursos del ambiente virtual, los vamos a ir incorporando, que son también el diálogo con algunos actores de otras universidades, para que comenten de manera muy sintética cómo son los casos de planeamiento en sus propias universidades. Entonces, y para cerrar esta introducción y la presentación de lo que nosotros esperamos del curso, en primer lugar esperamos poder llegar a dictar todos estos contenidos. Para cada módulo nosotros planteamos una suerte de actividad práctica, que también, entendiendo las obligaciones y las tareas diarias de gestión que tienen todos ustedes, esperemos que no sean de una carga de tiempo importante en su rutina diaria, pero sí que tengan, bueno, momentos de reflexión, o momentos de algunas lecturas breves, de explorar algunos materiales, para
ya sea participar de algún foro, probablemente este primer módulo dispongamos de un foro como actividad práctica para intercambiar entre todos y todas a partir de alguna consigna disparadora que va a surgir de este encuentro, y utilizaremos otros recursos como actividad práctica en los otros módulos, ¿no? Por allí también seguramente va a aparecer la propuesta de que elaboremos un glosario en conjunto, es decir, a partir de las lecturas que vayamos realizando, identificar 1, 2, 3 conceptos que nos parecen relevantes, y a partir de uno de los recursos que tenemos en el ambiente virtual, ir construyendo de manera colaborativa, ese glosario que al final del curso también nos puede servir a todos como para tener también los conceptos más relevantes en torno al planeamiento. Y después, una vez concluido con el dictado, bueno, esperamos en algún plazo que acordemos entre todos, la entrega de un trabajo que va a tener un componente eminentemente práctico, ¿no? Es decir, un componente de que ustedes apliquen en su lugar de trabajo alguna de las herramientas que vamos a ver a lo largo del curso, con, bueno, obviamente algunas consignas preestablecidas por quienes estamos coordinando el seminario, ¿no? Y desde el punto de vista del cursado, nosotros planificamos, y también en conversaciones con quienes tienen a cargo la coordinación en la Universidad Nacional de Catamarca del curso, la conveniencia de hacer clases sincrónicas cada 15 días, los días miércoles de 17 a 19, salvo que haya algún imprevisto, serían los momentos de sincronía. Al mismo tiempo también, los miércoles que no tengamos clases, vamos a estar subiendo un video con el desarrollo de algunos de los contenidos que están en el programa, de tal manera que bueno, puedan tener acceso a ello previo a la clase siguiente, y en todo caso en el comienzo de cada una de las clases recuperar lo que así estaba. Y bueno, también seguramente estaremos subiendo bueno, algunos videos de algunas entrevistas, como señalaba, producidas ad hoc para este curso, pero también algunas intervenciones públicas de algunos y algunas intelectuales que nos parecen relevantes, ¿no? Por ejemplo, y algo que no mostré, pero dentro de la bibliografía que tienen ustedes en el ambiente, ya subimos algo de bibliografía, vamos a estar subiendo más, y después vamos a estar conversando puntualmente sobre el sentido y el porqué está esa bibliografía, y cuando vayamos haciendo las presentaciones, remitiendo de dónde, o cuál es el insumo bibliográfico de esa presentación, ¿no? Pero ustedes van a encontrar aquí, en la pestaña de bibliografía, bueno, parte de la bibliografía que está en el programa, hay partes que todavía no la subimos, pero ya la vamos a subir. Un comentario particular para referirme a esto del diálogo entre la bibliografía y lo que vamos a presentar en cada clase. No necesariamente toda la bibliografía que está aquí es el insumo que van a ver ustedes en las presentaciones, en los PowerPoint o en mis intervenciones. Hay alguna bibliografía que es más complementaria y que permite, por así, contextualizar algunas de las discusiones que estamos dando, o, por qué no, contextualizar también el hoy, ¿no? El aquí y el ahora de nuestro tiempo complejo que nos toca vivir. Allí tienen, por ejemplo, un texto de Oscar Oslak, que todos lo conocen, que viene del campo de la ciencia política, de la administración, y que es un referente en formación en administración pública en Argentina y en América Latina, que se llama El Estado en la Era Exponencial, que es un libro nuevo que aparece hace un par de años, pero tenemos también, y esto lo vamos a compartir, una conferencia de Oslak que se refiere a ese mismo tema, con lo cual, además de tener disponible el texto,
tener también la palabra del propio autor, y interactuando con gente en esa conferencia, surgen también cosas interesantes para considerar. Bueno, creo que como introducción a cómo vamos a trabajar, eso es lo central, y desde ya que no tengan ningún reparo en interrumpir, en intervenir, en consultar, en preguntar. Nosotros tenemos una docente que va a estar haciendo también la tutora del curso, que se llama Antonella D'Amelio. Hoy no nos puede acompañar porque está justamente dando una clase de planeamiento en la Facultad de Ciencias Económicas dentro de la licenciatura en gestión universitaria que tenemos en nuestra universidad, pero ya a partir de la próxima clase se nos va a sumar y va a estar ella también interactuando y presente en el ambiente virtual, ya sea en las discusiones que hacen los foros o en las distintas actividades que vayamos planificando. Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda con lo más operativo o con lo vinculado a bibliografía, ambiente virtual, matriculación y demás. ¿Estamos bien? Bueno, vamos entonces a arrancar. Obviamente que todo lo que estamos presentando ahora en el PowerPoint lo vamos a ir compartiendo también en el ambiente virtual, por lo cual, más allá de las notas que quieran tomar, digo, cada una de las diapositivas que vamos viendo la van a tener disponible. Bueno, entonces, un poco la clase de hoy va a estar más centrada en este módulo 1, que señalaba yo al inicio de mi presentación. ¿Por qué planificar en las universidades? Sí, Beatriz levantó la mano. Sí, disculpen, ¿cómo están? Sí. Buenas tardes a todos. Me tengo que retirar, digo, no voy a estar en la clase, simplemente decirles que estoy a disposición durante el trayecto de todo este curso, en todas las dificultades, consultas que tengan, sí, del ambiente virtual, estoy a disposición para poder acompañarlos, y bueno, cualquier nexo que pueda hacer entre el docente o la tutora Antonella, saben que pueden contar conmigo. Vamos a estar en contacto siempre a través del aula virtual. Gracias Daniel, gracias Gustavo, gracias José, a todos los que están ahí, y bueno, un abrazo, me retiro. Sí, disculpa Beatriz que no te presenté, pero... No, por favor, no hay ningún problema. Te paso. Muchísimas gracias, y bueno, estamos en contacto. Bien, gracias Beatriz. Bien, bueno, entonces, la clase de hoy va a estar más centrada en esto, ¿no? ¿Por qué planificar eso en las universidades? ¿No? ¿Por qué planificar en las universidades públicas? Contextualizando un poco en la situación actual, haciendo una breve referencia a la situación y a algunas tendencias que aparecen en los sistemas universitarios en América Latina fundamentalmente, planteando los componentes centrales del planeamiento, es decir, una introducción muy general a lo que es un proceso de planeamiento, para luego hacer una introducción a por qué planificar en las universidades públicas, y en un tercer momento ver esos 3 modelos de planeamientos que figuran en ese módulo. Entonces, lo primero que me gustaría introducir en torno a esa pregunta de por qué planificar en instituciones públicas, o por qué planificar en universidades públicas, en Argentina o en América Latina, bueno, es reconocer algunas tendencias globales, entre muchas otras, que hacen que el mundo de hoy sea un mundo muy complejo, como seguramente señalarán
otros autores o actores en otras épocas, pero claramente en los últimos 30 años se producen algunas tendencias globales que, a ver un segundito que, ahí, se producen algunas tendencias globales que le dan complejidad al mundo actual, ¿no? Yo aquí señalo solamente algunas que seguramente ustedes conocen mucho más que yo por sus áreas disciplinares de las que vienen, pero claramente hay algunas tendencias que bueno, marcan y que en cierta medida también sirven para contextualizar o problematizar o discutir cualquier proceso de planeamiento que se inicie. Por ejemplo, esa tendencia de el aumento de las asimetrías entre países y regiones, ¿no? Y aún el aumento de las asimetrías hacia el interior de los países y de las propias regiones, que se evidencia en mayores desigualdades. El otro día, explorando algunos datos vinculados, por ejemplo, con el coeficiente de Gini, daban cuenta que en América Latina algo así como el 42% de los ingresos totales recaen en el 20% de la población que mayores ingresos tiene, ¿no? Y el 60% restante, el 58% restante se distribuyen entre el 80% restante de la población. Lo que da cuenta de bueno, esta situación de mayores asimetrías, ¿no? Obviamente la cuestión del riesgo ambiental, del cambio climático, que muchos de ustedes también conocen, que aparece de manera muy explícita en la agenda de organizaciones internacionales, como en la propia Organización de las Naciones Unidas. Este fenómeno que también se da con las nuevas tecnologías de la interconexión global en tiempo real, que se ha vuelto exponencial con los últimos 2 años que nos atravesó la pandemia, pero esa interconexión global en tiempo real no solamente la tenemos que pensar en términos de interacciones entre seres humanos, sino, como bien lo señalaba ya Manuel Castel hace más de 20 años, con el aumento de la circulación de diferentes tipos de flujos, ¿no? Flujos de información, flujos de capital, flujos de personas, flujos de marcas, flujos de bienes culturales. Y también aparece, y algo que toca muy de cerca a las universidades, la centralidad que tiene la aplicación del conocimiento, el conocimiento de la ciencia y la tecnología, podríamos decir también, de manera más específica, para la solución de problemas globales o situados, ¿no? Yo creo que el ejemplo también de los últimos 2 años de pandemia que tuvimos y bueno, las soluciones a esta epidemia global fue también una muestra de cómo la ciencia y la tecnología se cobran cada vez más relevancias en la solución de problemas ya sea globales o problemas situados, como pueden ser los problemas que nosotros tenemos en nuestras regiones, digo, en el sitio en donde la propia universidad se encuentra inserta y en la posibilidad que tiene y la potencialidad que tiene la propia universidad de contribuir desde sus funciones sustantivas a la solución de esos problemas más situados. La planificación surge o se torna necesaria en este complejo contexto justamente para tratar de gestionar la incertidumbre. Entonces, sabemos de antemano, cualquier planificador o cualquiera que esté al frente de un proceso de planificación o cualquier conjunto de personas que están iniciando un proceso de planificación, que muy probablemente no alcancemos el 100% de los objetivos que nosotros nos pongamos. Ahora, la no planificación o dejar de intentar hacer ese ejercicio de planificar a mediano y largo plazo hace que la incertidumbre de ese escenario futuro sea aún mayor. La planificación tiene como herramienta central o como componente central ese intento de las instituciones, en este caso las instituciones universitarias públicas, de tratar de gestionar esa incertidumbre.
decir, de tratar de hacer escenarios posibles y deseables futuros, posible analizando tendencias, deseables porque la propia universidad se fija un rumbo, hacia el cual quiere llegar, y en el margen de esos dos parámetros, lo posible y lo deseable, tratar de definir estrategias acerca de cómo alcanzar eso deseable con los recursos disponibles que esa institución tiene. Pero bueno, acá surgen otras preguntas, ¿no? Es decir, ¿qué planificación y para qué universidades? ¿No? Entonces, más allá de ese contexto global al cual recién hacía referencia, hay también algunas tendencias que son conocidos por todos de la propia educación universitaria. Tendencias que ustedes seguramente las pueden encontrar con mayor o menor presencia en su propia universidad, pero que si uno lo analiza en términos sistémicos, digo, en términos del propio sistema universitario o de los sistemas universitarios de cada uno de los países, aparecen. Acá señalo simplemente también 5 tendencias, ¿no? Una, y que está muy presente a nivel mundial en términos comparados, es una tendencia a la mercantilización de la educación superior, es una tendencia muy presente en muchas regiones del planeta, Asia, gran parte de América Latina, de concebir a la educación superior universitaria como un bien transable. Si uno mira algunos datos de, por ejemplo, la cantidad de estudiantes que durante el año que se está midiendo, aquí tenemos series temporales que van del 2010 al 2019, ingresan a la universidad según el sector de gestión, si son universidades de gestión pública o universidades de gestión privadas, puede ver, bueno, algo que no es muy característico en países como el nuestro, o como Uruguay, que tienen un sistema universitario con una modalidad de financiamiento que es, yo diría, una singularidad dentro de los sistemas universitarios comparados. Uno puede decir, bueno, la presencia de lo público no está puesta en cuestión, o la idea de concebir a la educación como un bien público, como una obligación del Estado, no está en cuestión. Es decir, podríamos decir que estos datos están como contradiciendo esa idea de una creciente mercantilización de la educación superior, pero si uno ve realidades de otros países, aquí cercanos también, ve cómo ese componente se invierte, ¿no? Y también tomando series temporales de muchos años, ¿no? En Chile, Brasil, por dar 2 ejemplos, la educación superior pública representa el 20 o menos por ciento para cada uno de los años que están así en la serie. En el caso de Chile es el mayor. Si incorporamos a algunos otros países, vemos que la participación de lo público es un poco mayor, pero nunca supera el 30%, como por el caso del Perú, y con alguna paridad entre público y privada, como es el caso de Colombia, ¿no? que demuestra que estos gráficos los traje simplemente para demostrar que lo que aquí nos parece algo obvio o que está presente en nuestro sistema universitario, como es el sostenimiento de la educación superior, con más, con menos financiamiento, todos los años eso lo discutimos y lo tenemos muy presente y lo reclamamos. Esa situación no es similar en todos los países de la región, ¿no? Y si nos vamos a datos de Centroamérica, excluyendo México, la situación es muy similar a la de Chile y la de Brasil, que a la de Argentina o la de Uruguay, ¿no? En regiones como Asia, eso también es así, salvo con algunos países en donde la gestión centralizada tiene obviamente una impronta mayor, ¿no?
Otra de las tendencias que están así señaladas es la compartimentalización de la educación superior universitaria, el hecho de, y esta es una tendencia que tiene su trayectoria histórica y su explicación también de cómo la universidad moderna se estructura y se constituye, ¿no? El hecho de pensar las funciones sustantivas muchas veces por separada, la enseñanza por un lado, la investigación por el otro, la extensión por el otro, o pensar también las unidades que componen cada universidad por separado, la facultad A por un lado, la facultad B con su propuesta, la facultad C con su propuesta, sin sentarse a reflexionar o pensar en la posibilidad de avanzar en la transversalización de algunas de esas dimensiones, ¿no? Por otro lado, y esto sí es muy propio también de los países de la región, y en Argentina se ve muy patente, la rigidez de los trayectos académicos, de cada una de las propuestas académicas, la aceleración a la migración a nuevas tecnologías pedagógicas, que se vio también profundizado ese proceso con la pandemia, en donde todos tuvimos que migrar a la virtualidad de manera rápida y con poco tiempo, para garantizar el acceso a la educación pública. Y otra tendencia también es perdón, el aumento del acceso a la educación pública, ¿no? Si vemos también aquí algunos datos, estos son datos de la cantidad de estudiantes matriculados en América Latina, vemos una tendencia positiva del 2010 al 2019. Si lo vemos en el caso de estadísticas en Argentina, que esto lo pueden ver también en los anuarios de la Secretaría de Políticas Universitarias, vemos también así un incremento de nuevos inscriptos, del 2010 al 2019, en torno a un poco más del 40%. Y vemos también, y estos son datos del año 2019 solamente, esa diferencia marcada que se da en nuestro país en particular, como en Uruguay, de la preponderancia de lo público sobre lo privado, ya sea en el grado o en el posgrado, tanto de la cantidad efectiva de estudiantes cursando, como de los nuevos inscritos para cada año, ¿no? Bueno, este es un gráfico que también evidencia y que es importante tener en cuenta de la cantidad de cargos docentes universitarios según dedicación para todo el país, en donde predomina la dedicación part-time, sea simple o semi-exclusiva, de los cuerpos docentes en nuestras universidades. Pero contra esas tendencias se generan también contratendencias, y aparecen también novedades, aparecen posicionamientos políticos, que muchas veces son importantes conocerlas, son importante potenciarlas, y son importantes también introducirlas dentro de los procesos de planeamiento que están en ejecución o que estamos iniciándose en nuestras universidades. Por ejemplo, contra esa tendencia que marcábamos en la primera parte de la filmina, hacia la mercantilización de la educación superior, aparecen posicionamientos políticos fuertes, como fue el de la Conferencia Regional de Educación Superior, de sostener a la educación pública como un derecho humano y una obligación del Estado, defensa y proclama que se intentará reafirmar ahora en la Conferencia Mundial de Educación Superior, contra la tendencia a la compartimentalización, el hecho de generar instancias que permitan transversalizar funciones y procesos de gestión, no pensar a las funciones sustantivas como funciones excluyentes o que compiten, sino pensarlas desde la sinergia, desde la sinergia que puede tener un docente que hace
que además de ser docente enseñando en el aula, hace investigación y hace extensión. O puede hacer investigación y puede hacer extensión. Contra la rigidez de los trayectos académicos, hay intentos también, y seguramente en la universidad de ustedes también lo hay, de flexibilizar esos trayectos. En el caso del sistema universitario argentino está el ejemplo también del Sistema Nacional de Reconocimientos de Créditos Académicos, que se impulsó en el 2016, 17 y 18, que llegó a la suscripción de trayectos formativos comunes por un gran número de grupos de carrera, en una instancia de no obligatoria por parte del Estado Nacional, sino de suma voluntaria por parte de cada una de las carreras de nuestras universidades. Y también contra esa aceleración hacia la migración de nuevas tecnologías pedagógicas, esa contratendencia que estamos asimilando, sobre todo en los últimos años, de ir integrando esas nuevas tecnologías, ya sea a lo presencial o a lo virtual, ¿no? Es decir, cómo la virtualidad puede estar presente en nuestras carreras presenciales, que son las más, y cómo lo presencial también se puede pensar en nuestras propuestas de educación mediadas por tecnologías, ¿no? O de educación a distancia, como le gusta decir a la CONEAU, ¿no? Entonces, reconocido este contexto complejo a nivel global, reconocido también las tendencias o la complejidad que también reviste nuestro sistema universitario y algunas tendencias que también se pueden ver o evidenciar en otros sistemas universitarios. Vamos ahora a preguntarnos, y presentadas justamente porque cualquier proceso de planeamiento que inicia, o cualquier proceso de planeamiento que esté en marcha, no debe desconocer el contexto en el cual esa institución proyecta sus acciones, para que justamente el planeamiento no caiga en letra muerta o en un mero plan escrito, sino para ir adaptándose, o para ir conociendo esas tendencias, y eventualmente, si la institución así lo define y lo cree conveniente, generar procesos que generen esas contratendencias para mitigarlos o para asimilarlos en la propia universidad. El paso que sigue, o el paso que vamos a introducir en el dictado es, bueno, una breve introducción general a qué es la planificación o planeamiento, ¿no? Hay controversia en términos si hablamos de planificación o si hablamos de planeamiento. Nosotros vamos a utilizar ambos términos como perfectamente intercambiables, ¿no? Es decir, van a ver que en algunas disciplinas puede parecer a planificación o en otras planeamiento. Ahí hay toda una discusión que seguramente después podemos hacer una breve referencia a por qué cuando se introduce el planeamiento en América Latina aparece justamente con esa palabra planeamiento, para diferenciarse de la planificación, que como tal estaba más identificado con los países así en la década de 60 y 70, pertenecientes a la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tenían una planificación más centralizada. Entonces la connotación de ese término planificación en países que estaban precisamente no dentro del arco soviético, utilizaron, o se empezó a utilizar más el término planeamiento o planeación. Bueno, ahí hay una definición muy simple, ¿no? de planificación. A mí siempre me gusta empezar con definiciones sencillas para después ir complejizándolas, ¿no? Pero dice, de manera simple, se puede definir a la planificación como las herramientas y el proceso
mediante el cual las organizaciones definen objetivos y metas a mediano y o largo plazo y los medios para alcanzarlo. Si uno toma vis a vis esa definición, claramente se deduce de la misma una visión instrumentalista, ¿no? O una definición instrumentalista, en el sentido de una racionalidad instrumental, ¿no? Una racionalidad medio fines. Defino los fines para luego ver a través de qué medios los puedo alcanzar. Bajo un supuesto también propio de esa racionalidad instrumental, de que nunca hay un único medio para alcanzar un fin. Es decir, si nosotros podemos definir un horizonte al cual queremos llegar, tenemos diferentes caminos o diferentes medios de cómo llegar a ese horizonte o a ese objetivo. Dependerá de la cantidad de recursos que tengamos, dependerá de el tiempo que tengamos, dependerá de las capacidades administrativas que tenemos, dependerá de la posibilidad de acceder a determinados recursos, etcétera, etcétera. Pero esa combinación entre recursos administrativos, recursos económicos, recursos humanos, posibilidad de acceder a otros recursos, esa combinación es la que da diferentes medios o diferentes estrategias sobre las cuales podemos elegir o podemos priorizar para alcanzar esos fines que nos proponemos. De esa definición simple, también importa reconocer algunos contenidos mínimos que están presentes en cualquier proceso de planificación. La planificación supone, y sobre cada uno de estos conceptos nos vamos después a expresar a lo largo de todo el curso, ¿no? Definir la misión y la visión de la institución, esto es, cuál es la misión de la institución y dónde se proyecta esa institución en el mediano y largo plazo, adelantándonos a algunos conceptos que después vamos a desarrollar y vamos a ver más con algunos casos prácticos, ¿no? La misión refiere a una respuesta a la pregunta de ¿cuál es la razón de ser de la institución? ¿No? El planeamiento estratégico también tiene un amplio desarrollo y surge también y se desarrolla mucho en el ámbito de la gestión de empresas privadas, ¿no? Entonces, la misión en ese caso, en el sector privado, responde a cuál es la razón de ser de esa empresa, ¿no? Por ejemplo. Acá estamos hablando de organizaciones públicas, de instituciones públicas, de universidades públicas, y la pregunta de cuál es la razón de ser de esa institución siempre es como el punto de partida y que le va a dar sentido a las definiciones estratégicas del plan. Por ejemplo, en el sistema universitario argentino, si nosotros partimos de esa pregunta, es muy improbable, no lo digo que no pueda ocurrir, pero es muy improbable que una institución universitaria pública se defina su misión a partir del afán de lucro con el dictado de sus carreras. ¿Por qué? Bueno, porque la educación superior en Argentina está garantizada por el sostenimiento del Estado, tiene un ingreso irrestricto, etcétera, etcétera, ¿no? Por las cosas que conocemos. Generalmente en las universidades, y esto lo vamos a ver también cuando veamos algunos casos prácticos, la misión suele definirse a partir de documentos políticos o institucionales, ¿no? Puede ser, hay algunos ejemplos, el estatuto de la universidad, declaraciones políticas importantes, la que yo señalaba antes de la Conferencia Regional de Educación Superior, a la cual escribieron todas las universidades públicas de nuestro país, bueno, etcétera, ¿no? O puede ser incorporar en la misión de la propia institución, en el marco de su proceso de planeamiento, algunas cuestiones
a las cuales la universidad adhiere, ¿no? Como pueden ser, no sé, algunas declaraciones de la UNESCO, o los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, etc. La visión, por otro lado, es el horizonte, ¿no? El largo plazo. ¿Dónde queremos estar? ¿Dónde quiere llegar la institución en el mediano y largo plazo? Fíjense en que en la misión, decíamos, le da sentido a las definiciones estratégicas del plan. Si nosotros vamos a definir lo que vamos a hacer a partir de lo que somos, de una institución universitaria, pública, en Santa Fe, en Catamarca, que tiene su contexto regional, su contexto socioeconómico particular, que tiene problemáticas que son comunes y problemáticas que están situadas, bueno, etcétera, etcétera. Y con la visión, decimos, no solamente tiene una conexión de sentido, y le da sentido a las definiciones del plan, sino que también le imprime una direccionalidad a los objetivos que se definen. Y si nosotros vamos a pensar las acciones estratégicas, los planes, los programas, los cursos de acción, las propias acciones, que vamos a ir implementando en el proceso de planeamiento para alcanzar nuestros objetivos, en virtud de esa visión que nos pusimos a largo plazo, ¿no? En virtud de ese dónde queremos estar, dónde queremos llegar en el mediano y largo plazo. Obviamente, la visión tiene una conexión de sentido con la misión, e suele incorporar contenidos innovadores, ¿no? Es decir, nosotros queremos, o nos reflejamos como institución universitaria pública que somos, un deber ser, un lugar al cual queremos llegar, y ese lugar muy probablemente signifique una mejora del lugar del cual partimos. Y esa mejora, ¿por qué va a estar dada? Bueno, va a estar dada por las definiciones políticas, por los grandes objetivos, que se acuerden, que se decidan, y que van a guiar cada una de las acciones que se definan en el marco del plan. Entonces, decíamos, el proceso de planificación tiene como primer punto que es definir la misión y la visión de la institución. Identifica, una vez definido esas grandes metas, perdón, esa misión y visión, grandes metas y objetivos que pueden ser a mediano, o pueden ser a mediano y largo plazo. Nosotros, y esto lo vamos a ver también, en un proceso de planeamiento podemos tener objetivos a largo plazo, y podemos tener objetivos también a mediano plazo. Obviamente, esos objetivos deberían ser coherentes, deberían estar en diálogo, no deberían ser contrapuestos, etc., ¿no? Se establecen luego los medios, ¿sí?, del componente estratégico de cómo vamos a alcanzar esos objetivos, ¿no? Cuáles van a ser los programas, los proyectos, las acciones para poner en marcha el proceso de implementación en pos de alcanzar esos objetivos. Y el proceso de planeamiento también implica, más en el caso de las universidades públicas, diversos grados de participación, ¿no? Allí ven ustedes entre paréntesis que dice más o menos participativa, o más o menos instancias de participación, que eso dependerá también del tipo de organización que sea, ¿no? Realmente, en organizaciones privadas, esa participación quede reducida a la cúpula que decide, pero en organizaciones públicas, más como las universidades que son cogobernadas, esas instancias de participación o de toma de decisiones suelen ser mucho más participativas, ¿no? Aquí hay una definición también sencilla, ¿no? Es decir, de un autor que se llama Russell Ackoff, y se define a la planificación como el diseño del futuro
es decir, aquellas imágenes de dónde queremos estar, dónde nos vemos, y la manera efectiva de alcanzar ese futuro. ¿Cuáles serían las alternativas de actuación que, como yo decía al inicio, nunca son únicas? Bueno, si uno podría hacer una distinción de los diferentes niveles del plan, también aparecen así un nivel macro, un nivel meso y un nivel micro, en donde lo que engloba todo el proceso es el plan con la visión definida, luego un nivel más programático, que son los programas y subprogramas, o la denominación que tengan esos componentes de acciones, y un nivel más operativo, vinculado con aquellas acciones nuevas, diarias, de rutina. Entonces, y para sintetizar esta definición general de cualquier proceso de planeamiento, sobre la cual después, como decía, vamos a entrar más en detalle en las diferentes clases, sobre todo viendo algunos ejemplos concretos, identificando también algunas definiciones de cómo se concibe la misión o cómo se concibe la visión en universidades concretas, y cuáles son las fuentes y cómo se construyeron. Decía, definimos de manera sencilla, aproximativa al proceso de planificación como ese proceso que, a partir de un diagnóstico, es decir, una evaluación de la situación actual, que incorpora el contexto, que se pregunta cómo está esa institución, hace un balance de cuáles son aquellas fortalezas o aquellos déficits que tiene la propia institución, identifica determinados problemas que se ponen en la agenda de la institución, como para que la institución los visibilice y los tome dentro de sus acciones rutinarias o diarias. Define la misión de la propia institución, define la visión de la institución a mediano y largo plazo, se acuerdan, deciden y define los objetivos estratégicos, que obviamente van a estar enmarcados dentro de esa visión definida, y se acuerdan, ya más en lo operativo e instrumental, la estrategia para, desde esa misión, alcanzar esos objetivos que están alineados con la visión de la institución. Esto que parece así muy sencillo y muy esquemático, como ustedes deben intuir o deben conocer, es muy complejo en organizaciones complejas como son las universidades públicas, ¿no? No obstante, como señalaba al inicio, el no planificar puede redundar en un mayor aumento de la incertidumbre acerca de tendencias o procesos en marcha. Entonces, esas estrategias se definen en distintos medios, que pueden ser, hace algunos ejemplos, programas, subprogramas, proyectos, cursos de acción, tienen diferentes denominaciones en las diferentes universidades. Nosotros, por ejemplo, y voy al caso de la Universidad Litoral, tuvimos un proceso de planeamiento que fue del 2010 al 2019, en donde se planificaba a partir de este último componente que aparece allí, que son cursos de acción, y cada curso de acción integraba diferentes programas. Luego tuvimos un proceso de planeamiento que fue del 2010 al 2019, que no planificaba a partir de esta idea de cursos de acción, programas y subprogramas, sino
que planificaba a partir de proyectos y acciones, esa era la figura, pero porque tenía un componente muy diferente al plan anterior, que era el de planificar sobre la innovación, y no planificar sobre lo que la universidad venía haciendo, ¿no? Estas dos formas diferentes de planificar, luego la vamos a conversar. Pero lo traigo simplemente para comentar cómo esas estrategias pueden tener diferentes formatos, ¿no? Y que tienen que ver también con una de las tensiones que señalaba, y que va a estar presente en ese módulo 4, es decir, una pregunta que es central y que es clave cuando uno inicia un proceso de planeamiento, y que tiene que ver cuál es el objeto de planeamiento, ¿no? Definir si el objeto de planeamiento, por ejemplo, va a ser la universidad en su conjunto, que muy perfectamente lo puede ser, o definir si el objeto de planeamiento van a ser cada una de las funciones sustantivas, y vamos a tener un plan para ciencia y técnica o investigación, un plan para la parte académica o de enseñanza, y un plan para extensión, y otro plan para internacionalización y demás, y luego vemos cómo se articulan entre sí. O el objeto de planeamiento pueden ser, bueno, las unidades académicas, a partir de una coordinación centralizada de cada uno de los planes que se definan a nivel de facultades, departamentos, etc. Lo cual le da mayor complejidad, pero es otra forma de encarar y de delimitar el objeto de planeamiento. Volviendo a lo que estábamos señalando, bueno, obviamente que, perdón, un componente importante para definir la visión, los objetivos y las estrategias, y que surge de ese diagnóstico, y por eso siempre en las universidades, cuando se inician los procesos de planeamiento, se torna muy relevante como insumo el ejercicio de la autoevaluación de la institución, muchas veces también complementada con la evaluación institucional externa que pueden hacer los pares de Cognau. Identificar también cuál es nuestra línea base o punto de partida. ¿Por qué? Porque ese es un componente central para el proceso de seguimiento y monitoreo del plan. Si nosotros no podemos, o se nos va a tornar muy difícil analizar y dar cuenta de cómo viene la marcha del plan, si no tenemos parámetros medianamente objetivos acerca de cómo se van comportando las diferentes estrategias en función de los objetivos que nos definimos. Y cómo comparamos contra la situación inicial o punto de partida. Por eso el diagnóstico, que aquí, bueno, parece una figura de diagnóstico, pero tranquilamente la autoevaluación se constituye siempre para cualquier universidad en una suerte de diagnóstico global de cómo está la universidad, no solamente en sus tres funciones sustantivas centrales, sino también en otras dimensiones, como puede ser la internacionalización, los procesos administrativos, cómo funcionan, no sé, ámbitos específicos, como pueden ser los sistemas integrales de educación a distancia, o el propio sistema de bibliotecas que pueda tener cada una de las universidades. Decía, esa autoevaluación nos da un insumo relevante para identificar cuáles son los déficits o las brechas que tenemos. Sobre esto también nos vamos a referir cuando pasamos al módulo 2, ¿no? Diferentes herramientas para hacer diagnóstico, para identificar problemas, déficit y demás, que seguramente ustedes se han puesto en ejercicio en su propia universidad. Y nos dan al mismo tiempo, además de eso, la posibilidad de, bueno, tener como una suerte de foto, o un momento sincrónico, un punto en el tiempo,
que nos muestre y que nos dé evidencia acerca de cómo está la institución al momento de iniciar el proceso de planeamiento y cómo, a través de ese seguimiento y monitoreo, evoluciona el plan en el marco de los objetivos estratégicos definidos. Para poner un ejemplo y que se entienda un poco mejor, nosotros podríamos ponernos como objetivo a largo plazo, qué sé yo, aumentar el porcentaje de docentes y estudiantes que hacen actividades de extensión universitaria. Para poder dar cuenta de si, bueno, y definimos un montón de acciones para que eso sea posible. Sí. Para poder dar cuenta si a partir de esas acciones vamos o no aumentando el porcentaje de docentes y estudiantes que hacen actividades de extensión universitaria, tenemos que saber cuál es el punto de partida, es decir, qué porcentaje de docentes y estudiantes realizaron acciones de extensión universitaria en el año 2022, suponiendo que hoy sea, o que este año sea el punto de inicio de un nuevo plan. Eso que parece algo simple, en una universidad puede ser algo complejo, porque ahí también habría que definir qué contabilizamos como actividad de extensión, si solamente aquellas reconocidas formalmente por un programa, por una resolución, por una beca, etcétera, etcétera, o de qué forma vamos a contar quienes hacen extensión, sean docentes o estudiantes. Y también el periodo, si uno hace de manera sostenida o regular en todo el año, si hay momentos del año, bueno, etcétera, etcétera. Pero definido eso, nosotros deberíamos sacar un porcentaje que nos diga, bueno, en el año 2022, X cantidad porcentual de docentes y estudiantes hacían actividades de investigación. Para aumentar eso, nosotros definimos estos programas que tienen como objetivo que mayor cantidad de estudiantes y docentes puedan acceder a prácticas extensionistas o realizar acciones de extensión universitaria. Y año a año, a medida que el plan se va implementando, ir haciendo un seguimiento con algunos cortes anuales o bienales de cómo evoluciona ese parámetro a partir de esa línea de base o punto de partida. ¿Se entiende? Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna reflexión? Estoy hablando mucho ya, me parece. Bueno, seguimos un poco más. Bueno, aquí aparece, o les traigo, les comparto, ¿sí? una definición, que es una cita textual de uno de los textos que tienen ustedes en la bibliografía, que es un texto de Carlos Matus. Matus es un referente en el tema de planeación en América Latina. Él fue ministro del presidente Allende en Chile, entre el 70 y 73. Bueno, fue una persona que introdujo y que discutió mucho con los primeros modelos de planeamiento, que como ya vamos a ver tenían una impronta más normativa, y en sus intervenciones y en sus aportes le introduce a la idea de planeamiento la dimensión más política, si se quiere, o la dimensión más de la necesidad de contemplar que en todo proceso de planeamiento, más allá de lo que se defina, hay instancias que implican acuerdos, que implican tener claridad sobre el contexto, sobre la correlación de fuerzas, bueno, etcétera, etcétera. Pero me pareció importante traer esta definición que presenta Matus en ese texto que tiene, que
señala, dice Matus, y cito textual, ¿no? Sin ánimo de sentar ninguna definición, adoptemos el criterio de llamar planeación al proceso sistemático de discusiones que realiza un actor para tomar decisiones fundadas que preceden y presiden su acción. Esas discusiones se refieren necesariamente a un horizonte de tiempo futuro, la visión, los objetivos a largo plazo, ya que la eficacia de las decisiones presentes depende, entre otros factores, de la característica de las situaciones futuras. En este sentido, el centro de la planeación son las decisiones presentes y el cálculo de mediano y largo plazo emerge como una condición necesaria de la racionalidad de las primeras. Sin embargo, el cálculo de largo plazo también tiene además un importante papel como discurso normativo en busca de apoyo social a la direccionalidad que propone. Aparece en esta definición de Matus, aparece la idea de visión como dándole direccionalidad o sentido a las acciones estratégicas que se definen. Aparece en esta definición de Matus también algo que señalamos en alguna de las intervenciones que hacía hace un rato, de el planeamiento como predictor de determinados procesos, o como un ejercicio de proyección de determinados procesos para reducir esa incertidumbre. Y aparece también aquí la importancia de la dimensión normativa de todo plan. Esto lo traigo ahora y lo señalo, porque como vamos a ver, en los diferentes momentos de planeamiento, perdón, los diferentes modelos de planeamiento, el enfoque de la planeación, o el planeamiento normativo, con ese adjetivo, perdón, siempre fue asociado con una planeación o planeamiento muy centrado en el deber ser, ¿no? Y que tiene su tradición, si se quiere, muy anclada en el positivismo científico, ¿no? Es decir, en esta posibilidad de definir de manera objetiva un problema, ¿sí? Y identificar las causas que lo originan. Entonces, si nosotros podemos definir objetivamente, y si podemos objetivamente identificar las causas, podemos transcribir en un plan cómo solucionar esas causas para solucionar ese problema o ese déficit que detectamos. Esa racionalidad excesivamente instrumental, muy presente en el planeamiento normativo, Matus la va a cuestionar, como se decía, y como aparece también en esa definición, en un contexto que es el de la década de 1970 y 1960-70, en donde esos cuestionamientos también a la racionalidad exhaustiva o a la racionalidad ilimitada aparecen también en otras disciplinas, ¿no? Por ejemplo, yo vengo del campo de las teorías de las políticas públicas. Yo soy docente de una materia que se llama, en el grado, ¿no? Que se llama Teoría de las Políticas Públicas. Y aparece así también en la década del 50 y la década del 60 del siglo pasado, del siglo XX, una discusión entre aquellos enfoques que entendían a las políticas públicas como un proceso de toma de decisiones a partir de problemas claramente identificados, y en donde quienes actuaban sobre esos problemas tenían también disponibilidad de tiempos y de recursos para seleccionar las mejores alternativas para solucionar. Entonces, contra esos enfoques, empiezan a aparecer otros enfoques que, bueno, los empiezan a cuestionar y dicen, bueno, en realidad no es tan ideal la situación, porque ni el problema se puede definir objetivamente, siempre va a haber diferentes puntos de vista acerca de un problema. Si el problema tiene una dimensión subjetiva, acerca de cómo es percibido y de cómo se lo recorta, y necesariamente, si eso es así, decimos, si no existe el problema objetivo como tal, y hay diferentes
puntos de vista sobre ese problema, van a ser diferentes también la forma de concebir cómo solucionar ese problema. Entonces, los medios o las estrategias no van a ser tan claras como planteaban los enfoques de racionalidad exhaustiva, o en el caso del planeamiento normativa, es decir, identificamos la causa 1, la causa 2, la causa 3, solucionamos la causa 1, la causa 2 y la causa 3, y solucionamos el problema, sino que así aparece la dimensión más negociadora, o la dimensión más política de cualquier proceso complejo de recorte o visualización de un problema y de cómo solucionarlo. Entonces, lo que se abre es una instancia de diálogos, de intercambios, de discusiones acerca de cuáles son los mejores medios para atender ese problema o ese déficit, que al mismo tiempo es percibido de manera divergente por los diferentes actores, ¿no? Esa discusión que yo traje de los enfoques de políticas públicas, pero que aparece también en el planeamiento, entre la distinción entre el planeamiento normativo y el planeamiento estratégico, tema que vamos a ver en detalle, y a presentar, perdón, en detalle en el video que vamos a subir el miércoles que viene, la distinción entre los dos grandes modelos de planeamiento. Me parecía importante resaltarla porque, y a esto iba, ¿no? Porque Matus, muchos comentaristas de Carlos Matus señalan que Matus va a proponer su enfoque de la planificación estratégica situacional como un enfoque superador a los enfoques más normativos de la planificación. Eso es cierto y efectivamente es así, pero lo que no hace Matus, como algunos señalan, es desconocer la importancia de la planificación normativa también dentro de los procesos de planeamiento, aún en los procesos, como él lo entiende, de la planificación estratégica situacional. Es decir, la dimensión normativa es un componente importante de la planificación, y cuando digo planificación normativa digo a lo que se define y acuerda en cuanto a la visión o los grandes objetivos que se plasman en un documento, pero que, a diferencia de la planificación normativa, no debemos creer que porque están plasmados en un documento y porque nosotros prevemos que tenemos los recursos, efectivamente se va a alcanzar, sino que, bueno, aparece la necesidad de intercambios, de diálogos, de revisión, de ajuste al contexto, en el marco del proceso de implementación de cualquier plan estratégico o cualquier plan de desarrollo institucional. Eso está de manera bien argumentada y bien clara en el texto de Carlos Matus que tiene en la bibliografía. Y bueno, como yo les decía, va a ser uno de los componentes que van a estar presentes en el video que vamos a subir el miércoles que viene. Bueno, la idea de los encuentros de los miércoles es de no extendernos más allá de 1 hora y media, 2 horas. Hoy fue como un encuentro bien introductorio, más allá de las referencias al contexto, los problemas globales que hice al inicio, que seguramente ustedes pueden sumar muchísimos otros, y algunas tendencias y contratendencias del sistema, o de los sistemas de educación superior, que algunas las compartirán, otras me las podrán cuestionar. No me la cuestionó nadie, hubiese esperado que hubiera así algún diálogo. Podrán seguramente sumar otras, pero esa primera parte tenía como objetivo plantear, bueno, que cualquier proceso de planificación que iniciemos tiene que partir de reconocer cuál es el contexto en el cual
la institución empieza a planificar, y luego, bueno, una introducción general a, bueno, cuáles son los componentes centrales de un plan, y la importancia también de iniciar siempre cualquier proceso de planificación, haciendo un balance, un diagnóstico, un punto de partida que nos permite evaluarnos de cuál es la situación inicial, porque ese proceso dispara cualquier estrategia que nos podamos dar como institución a largo plazo. Es decir, nosotros podemos definir objetivos a largo plazo, podemos definir una visión y demás, pero si no conocemos cómo estamos hoy como institución, esas definiciones a largo plazo van a ser más pobres y no van a estar tan nutridas de déficits actuales, del reconocimiento que cualquier institución universitaria hace en virtud de su ejercicio crítico de cosas que debe mejorar, ¿no? De así la importancia de los procesos de autoevaluación, y la importancia de los procesos también de evaluación institucional externa. En el caso particular, yo señalaba los dos planes que tuvimos como universidad. Nosotros estamos empezando el tercero. De hecho, el último plan, que es el Plan Institucional Estratégico, la Asamblea Universitaria lo aprueba en diciembre del 2020, y estamos recién ahora, hace un año después, definiendo la estrategia, es decir, cómo vamos a definir programas, subprogramas y demás, para continuar con el planeamiento. Pero tanto en el nuevo plan, como en el plan que inició en el 2010, ambos procesos se dispararon 2 años previos, 2 años antes, ¿no? Y justamente a partir de proceso de autoevaluación y de evaluación institucional que tuvo nuestra universidad, procesos que nos arrojó una serie de recomendaciones por pares externos, y déficits que fueron también identificados en la propia autoevaluación institucional. Y ya le doy la palabra a Ariadna, ¿no? O Adriana, no sé si está mal escrito, o Ariadna. Pero que no se constituyeron en los únicos insumos a partir de los cuales proyectar, ¿no? Y ahí me parece que el papel de las universidades, en tantas instituciones autónomas, se torna relevante o preponderante. Es decir, yo como universidad no planifico solamente a partir de déficit que me señalan externamente, sino que los incorporo, los tomo, pero al mismo tiempo hago el ejercicio interno de ver qué otros déficits o qué otras situaciones debo mejorar como institución en virtud del ejercicio de mi autonomía. Sí. Ariadna, la escucho. Me parece que se cortó porque está como congelado, ¿eh? Está congelada, ¿no? Sí. Tenía justo ahí la mano levantada. Levantada, pero a lo mejor retoma ya la conexión. Bien. Bueno. Entonces, mientras... pero sáquenme de la duda, ¿es Ariadna o Adriana? Ariadna. Ariadna. Bien. Ariadna. Ariadna, es Ariadna. Sí, ahí está, te escuchamos. Daniel, 2 preguntas. Sí. Una en parte ya lo respondiste, porque mi pregunta tenía que ver con el organigrama que tienen ustedes en planificación en la universidad de ustedes. Que hablaste vos en un principio de una dirección de planeamiento y políticas universitarias. Entonces, en parte ya dijiste que era en respuesta a una autoevaluación, pero me gustaría, en algún momento, nos pudieses contar cómo es este organigrama y cómo llegaron a él, como para ver cómo ustedes afrontaron todo este planeamiento. Esa es la primera pregunta, que creo que no va a ser respondida ya. Y la segunda es que no entiendo, o si me podrías aclarar un poco más, a qué se refiere
este autor que nombraste recién en el discurso de la dimensión normativa. La dimensión normativa la entendí como todas las normativas que vas poniendo para poder de alguna manera llegar a cabo al proyecto y que te sirven como seguimiento inclusive. Pero ¿cuál sería este discurso de la dimensión normativa? Bueno, te respondo a las dos muy rápidamente, no rápidamente, no vamos a tomar todo el tiempo que quieras, pero sobre la primera te respondo rápido, porque después seguramente cuando comentemos el proceso del plan nuestro va a aparecer así más en detalle. La universidad nuestra tenía hasta el 2018 una secretaría de planeamiento como tal, que era una de las... Ahí me aparece conexión inestable, espero que se esté escuchando. Era una de las tantas secretarías que había, de las tantas, junto con investigación, con académica y demás. En el año 2018 hay una gran reestructuración funcional del área central, y ahí se crea una secretaría que se llamaba Secretaría de Planeamiento Institucional y Académico, que tenía a su cargo todos los niveles de enseñanza de la universidad. Nosotros tenemos una escuela primaria, 3 secundarias, todas las carreras de grado y de posgrado. Y ¿me escuchan? Bien. Y incorporaba también así planeamiento. Cuando empezamos a funcionar vimos que en realidad la cantidad de cosas que tenía esa secretaría la sobrecargaba bastante. Entonces se crea en el año 2020 la Dirección de Planeamiento y Articulación de Políticas, que depende directamente del rector, con lo cual no es una secretaría como tal, pero forma parte del gabinete y tiene a su cargo solamente, que no es poca cosa, el área de planeamiento y la articulación de las distintas secretarías en torno al proceso de planeamiento. Después seguramente cuando veamos el caso de la UNL, esto va a quedar, porque así vamos a ver los organigramas. Con respecto a la segundo, eso tiene que ver con dos grandes modelos a partir de los cuales se concibió el planeamiento. Yo dije de manera muy rápida, porque eso lo vamos a retomar en la clase que viene, pero el planeamiento, cuando ingresa a América Latina como modo de gestionar lo público, ingresa en la década del 60, la década del 70, de la mano de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, del IRPE, que es un instituto que depende de la CEPAL, y en primer lugar ingresa como un planeamiento que se conoció como planeamiento normativo, que tenía una característica muy similar a cómo se entendía el planeamiento en ese contexto, que era la de un planificador central, o la de unas pocas personas a cargo del diseño y de la implementación de un plan, y que esas personas, a partir de un análisis basado en la evidencia, podían claramente identificar los problemas y la mejor manera de solucionarlo, y eso quedaba plasmado en lo que Matus llamará el plan libro, ¿no? Es decir, una serie de enunciados que identificaban los problemas y que identificaban las formas para solucionarlo, pero que en la práctica concreta se le daba poca atención a la película, al cómo llegamos a alcanzar esos objetivos a partir de esas causas y con estos recursos. Entonces lo que va a hacer la planificación estratégica es, bueno, en el medio se produce un proceso muy complejo, que más allá de que podamos estar de acuerdo acerca de que el problema es este, o el objetivo al que hay que llegar es este, va a llevar a un reajuste constante o periódico de las acciones que venimos implementando, ya sea porque cambian los actores, ya sea porque cambia la correlación de fuerzas, ya sea porque cambia el contexto. Entonces, ponen de manifiesto la importancia y la necesidad de el seguimiento y los reajustes constantes en el proceso de implementación misma.
justamente atendiendo esto, digamos, que la realidad cambia, que los actores cambian, que, bueno, vayamos a ejemplos concretos, digamos, una universidad que haya definido un plan institucional en el 2019, bueno, se vino la pandemia, seguramente si se queda con ese plan definido en el 2019, sin hacer un proceso de revisión y ajuste, muy probablemente el grado de alcance de esos objetivos sean muy, muy exiguos, ¿no? Bueno, sacando el ejemplo de la pandemia, pero siendo el ejemplo de Argentina, la complejidad que se hace en países como el nuestro, tener procesos de planeamiento sin instancias de revisión y ajuste. Por eso, la importancia de, el momento cero, tener medianamente claridad de cómo estamos como institución, para después poder ir viendo cómo vamos avanzando en función de esos objetivos. Si vamos mejorando, si no mejoramos, si estamos en igual, si estamos más abajo, y no tener miedo a revisar, readecuar, reajustar, sea normativa, sea programas, sean acciones definidas, ¿no? Eso, Adriana, tal vez quede un poco más claro cuando presentemos los dos modelos, que los vamos a presentar como modelos, como tipos ideales, pero en realidad lo que ocurre en la práctica, y eso es lo que rescata Matus, que era más partidario y él propone la planificación estratégica situacional como un modelo superador del normativo, que los dos modelos coexisten, ¿no? Por eso él dice, es importante la dimensión normativa, porque es importante que definamos políticamente hacia dónde queremos ir, y que eso quede plasmado en un documento, que eso quede plasmado en grandes objetivos, en enunciados. Ejemplo propio de mi universidad, cuando iniciamos el proceso, lo primero que hicimos fue aprobar un documento político por la Asamblea Universitaria que fije metas a 10 años. Pero eso no quiere decir que en el año 1 vamos a definir los programas que vamos a tener implementados de acá a 10 años. Para eso está el seguimiento, la evaluación y la revisión. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias, Daniel. Muy claro. No, por favor. Bueno, vamos a cerrar por hoy. Yo les agradezco mucho la atención y desde ya que espero que sea lo más fructífero para ustedes el curso. Seguramente a partir de hoy vamos a abrir una instancia de retroalimentación que se debe también ajustar el programa si es necesario, el programa que tenemos en el curso. Pero bueno, no vamos a subir, y para tranquilidad de ustedes también, en este fin de semana largo que se inicia, ningún material ni ninguna consigna. Vamos a esperar hasta el lunes, así se olvidan del curso por lo menos hasta el lunes, y el lunes así seguramente vamos a estar subiendo algún foro con alguna consigna. El miércoles vamos a subir un breve video, y nos volveríamos a ver con el mismo link de acá dentro de 15 días. Todo esto se lo vamos después a mandar en un correo para que quede claro también la agenda de cómo sigue el curso. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. todos. Buen Y fin de semana. disfruten Hasta luego. el fin de Semana semana. para todos. Hasta luego. Chao, hasta luego.